serían estos puntos negros con conexiones rojas, Sí. serían desde donde la gente debería irse para escapar de la guerra. Ahora fíjate que de Zaporilla pasarías por Mariupol y te irías a Rostov del Don, que es Rusia. Y Correcto. desde Poltava o de Sumi o de Kharkov te irías a A Belgorod, Belgorod. que es Rusia. Sí. Y de Kiev te irías Gómel. a Gomel, que es Rusia. O sea, Que es Bielorrusia. las salidas rusas son bueno, es Y Rusia. aparte por ¿no? cercanía también, imagino. Porque, Sí, sí, ¿cómo? sí. Y por cercanía, no Claro. va a ser una salida... Y ¿Qué fíjate, lectura Ale, haces? Sí. que hay algo muy interesante. Mariupol, Kharkov y Kiev. Son 3 ciudades que hace días venimos mencionando que las tropas Un rusas epicentro. las tienen cercadas, pero no terminan como de tomarla. A ver, profesor Huchenreuter, ¿usted tiene alguna lectura de esto? De cómo piensa Rusia la guerra, y ya empiezo con cada uno de ustedes a conversarlo. Bueno, yo lo que considero en relación con lo que están hablando los corredores humanitarios forman parte de un principio relativo con proteger a la población civil, ¿no? Ujú. Ahora, no podemos verlo solamente como una cuestión relativa con lo humanitario y nada más. Es necesario aplicar una mirada geopolítica. Y las dos partes en conflicto utilizan los corredores humanitarios. Por ejemplo, los corredores humanitarios significan o son pasajes que permiten llevar a la población civil a una zona segura. Ahora, como esta va a ser una guerra que se va a centrar mucho en lo urbano, para Rusia es fundamental que salga toda la gente por los corredores humanitarios, porque el objetivo es que en las ciudades quede poca gente, es decir, pocos combatientes, de manera que hay una cuestión relativa con la concepción de proteger civiles, pero también hay una cuestión relativa con utilizar corredores humanitarios de cara a lo que se viene, que son las ciudades sitiadas, un lugar común en la historia, ¿no? Está buenísimo lo que plantea, y le pregunto al doctor Salvioli si esto de los corredores humanitarios protegería en un posible enjuiciamiento por crímenes de guerra a los rusos, diciendo no, nosotros proponíamos corredores humanitarios. O sea, murieron muchísimos civiles, como en toda guerra ocurre, pero nosotros propusimos salidas. No. No. No protegería de ninguna manera. Cuando hay una comisión de un crimen de guerra, el crimen de guerra se juzga y la persona responsable, estamos hablando de responsabilidad individual, Ujú. ¿sí? Porque cuando hablamos de crimen de guerra es responsabilidad penal. Aquí hay 2 tipos de responsabilidad diferentes. A ver. La de Estado, de hecho hay casos ya en la Corte Internacional de Justicia entre Ucrania y Rusia. La Corte Internacional de Justicia sacó hace 2 días medidas provisionales para proteger a la población civil. Y también está la responsabilidad individual, que tiene que ver con las personas que pueden cometer crímenes de guerra, genocidio, crímenes contra la ¿Cómo humanidad. paga el Estado a diferencia de cómo paga un general ruso? ¿Cómo paga Rusia con un bloqueo, por ejemplo? ¿Y cuál sería el castigo para un Estado de un crimen de guerra? Porque un general ruso, lo hemos visto con los nazis enjuiciados y muchos de ellos condenados a muerte. ¿Cómo paga en este caso el Estado un crimen así? Los estados son condenados a reparaciones, que pueden ser reparaciones económicas o de otro tipo. En la Corte Internacional de Justicia hay muchos casos de condenas a estados. Hay casos contra Rusia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es por violación al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y la responsabilidad penal es otra cosa. Es la responsabilidad que se lleva adelante contra personas por la comisión de los más graves crímenes que han nacido desde la época de Nuremberg. Como la época de Serbia, Fabián... Sí, claro. Bueno, yo vengo de la ex Yugoslavia. Yo vengo de monitorear la situación de cómo se está avanzando en el enjuiciamiento de los crímenes en la ex Yugoslavia. Efectivamente. Cuéntele a la audiencia, ¿cuál es su trabajo? Porque muchos lo escuchan y está buenísimo escucharlo. A ver, usted es observador, trabaja en la ONU. Cuéntenos un poco y ya voy a abrir con Mi Gelo y trabajo luego es, con yo Agostino. soy profesor de la Universidad de La Plata, que es mi trabajo pago. En Sí. Naciones Unidas no somos pagos. Yo soy relator especial de Naciones Unidas para las situaciones de salida de conflictos armados a situaciones de paz. Yo monitoreo eso, cómo se cumplen con comisiones de la verdad, reparaciones a las víctimas, medidas de transformación del Estado. ¿Qué es un relator? ¿Cómo relata o qué relata, Salvioli? ¿Cómo es? Un relator es una persona que es experta independiente. Yo no dependo de ningún gobierno ni de ningún partido político, que es electa a partir de sus cualidades profesionales.
y que tiene mandato, en este caso por sobre todo el mundo, sobre un tema que le preocupa a la comunidad ¿Y internacional. dónde estuvo, por ejemplo, en los últimos años? ¿Dónde le tocó trabajar? En varios lados, digamos, pero en visitas oficiales estuve en Gambia, Ujú. estuve en El Salvador, estuve y ahora en los dos países de la ex Yugoslavia, Bosnia-Herzegovina y también en Croacia. Fue brutal estar en Srebrenica, donde se cometió el genocidio. Porque, además. ¿qué le pasó?